Antes de la historia, cuando los hombres no conocían la escritura, Aragón no existía como tal. Las tierras de la cuenca media del Ebro, entre el sistema ibérico y los Pirineos, no constituían ninguna unidad. Había, sí, individuos que se agrupaban en familias. Aunque el hombre ya recorría las tierras del actual Aragón hace unos 300.000 años, los primeros restos humanos conocidos datan de unos 100.000. Corresponden al periodo llamado Paleolítico Inferior. Algunas épocas fueron de un frío glaciar. Parte de Europa se cubrió de nieve. En las montañas más altas de Aragón quedan huellas de las glaciaciones y restos de antiguos glaciares en retroceso. Los hombres se refugian en cuevas. Pasan así mucho tiempo recluidos, lo que les permite disponer de largos periodos ociosos para convivir y desarrollar el intelecto. Ya conocen el fuego y lo dominan. Se fabrican los primeros utensilios en piedra, todavía muy toscos. El hombre que vive en tierras aragonesas es un depredador. Caza y recolecta. No tiene vivienda fija y no conoce la agricultura ni la domesticación de los animales. El aspecto físico de los seres humanos evoluciona hacia formas superiores y alcanza un aspecto muy similar al actual. En el Paleolítico Medio vive el hombre de Neandertal. La última glaciación coincide con el Paleolítico Superior. Los hombres se refugian en lo más profundo de las cuevas. En este periodo se logra un notable avance en las técnicas de trabajo de la piedra y el hueso. La talla de la piedra alcanza una notable perfección. Se manifiestan ciertas inquietudes que se plasman en expresiones artísticas, especialmente en forma de pinturas en paredes de cuevas. Diversas representaciones pictóricas muestran figuras de animales como caballos, ciervos y signos de difícil interpretación. En Aragón solo existen pinturas del Paleolítico Superior en la cueva de la Fuente del Trucho, cerca de Alquezar. Al estar tanto tiempo juntos en tan poco espacio,
se hace necesaria la comunicación. Por ello, probablemente, se desarrolla el lenguaje y se entablan nuevas formas de relación social. Tras las glaciaciones, el clima del Valle del Ebro se caldea y comienzan a introducirse nuevas formas de vida. El nuevo medio ambiente ofrece mayores posibilidades y más animales para la caza. Los grupos de individuos salen de la profundidad de las cuevas y se instalan en abrigos que también decoran con pinturas. El hombre continúa logrando notables avances sociales, técnicos y artísticos. Destaca el trabajo de la piedra en utensilios casi diminutos llamados microlitos, que dan origen a una nueva época, el Mesolítico. Entre esta hacha tallada y esta otra pulimentada han pasado nada menos que 100.000 años. Un profundo cambio cultural está en marcha. La nueva cultura neolítica llega al Valle del Ebro hacia el año 4500 a.C., pero se seguirá viviendo en gran medida en covachas, y aquí la agricultura será desconocida por algún tiempo. Se cultivan las primeras plantas y se domestican algunos animales. Se construyen los primeros poblados. Se implanta una nueva organización social. El hombre va a aprender a manipular y a aprovechar la naturaleza. El arte rupestre levantino continúa en el Neolítico. Predominan escenas de caza, danza, ritos e incluso actividades de la vida cotidiana. Se representan animales de la fauna ibérica, como toros, ciervos, cabras, caballos y jabalíes. En el Neolítico se pule la piedra, se elaboran los primeros tejidos, se fabrican las primeras cerámicas, se cultivan los primeros campos y se domestican los primeros animales. Las vasijas permiten cocinar y guardar los alimentos. Se construyen grandes y sencillos sepulcros megalíticos para enterrar a los muertos, los dólmenes. Hacia principios del segundo milenio se introduce el primer metal, el bronce. La edad de piedra da paso a una nueva etapa de la humanidad, la edad de los metales. En la edad del bronce se fabrican nuevos utensilios que ofrecen nuevas posibilidades. El bronce permite elaborar hachas y puntas de flecha y de lanza. Así, el trabajo y la caza serán más sencillos.
se generalizan la agricultura y la ganadería con la domesticación del caballo, el buey, la cabra, el cerdo, la oveja y el perro. El avance en la explotación de los recursos económicos es considerable. La cerámica campaniforme es su manifestación artesanal más importante, y con ella cerámicas excisas y distintos objetos de adorno personal. Por el Valle del Ebro circulan nombres e ideas, modas y culturas. Vivir en poblados comienza a ser habitual. A principios del primer milenio antes de Cristo, el Valle del Ebro sufre profundas alteraciones que serán trascendentales para su desarrollo posterior. El hombre va a descubrir un nuevo metal que dará nombre a toda una edad: el hierro. El hierro, muy abundante en la naturaleza, llega al Valle del Ebro ya elaborado. Es introducido probablemente por los pueblos del Mediterráneo, que ahora abandonan el anonimato de la prehistoria. La primera edad del hierro contempló todo un conjunto de incursiones, algunas de ellas violentas, de tribus procedentes de Centro Europa, que provocaron la introducción de nuevas modas culturales y la fundación de poblados. Pero con todo, no existe una ruptura total entre la edad del hierro y el periodo anterior. En el Valle del Ebro confluirán algunas influencias mediterráneas, a través de fenicios y griegos, con el propio desarrollo autóctono de los indígenas. Los poblados de esta época son abundantes. Se hallan ubicados en lugares estratégicos, cerca del agua, en zonas de gran visibilidad, que permiten controlar amplios espacios. Responden a un estado de permanente alerta, mudos testigos de una época de inseguridad e incertidumbre. Están construidos en lo alto de cerros y cabezos, protegidos por una muralla, a veces con torreones defensivos, casas de un solo piso y planta rectangular, edificadas con muros de adobe y tapial, techos de cañas, barro y paja, con hogares y bancos adosados en el interior. En estas aldeas aparecen por primera vez en Aragón estructuras urbanas planificadas. Adaptan su disposición urbanística a la morfología del terreno en el que se asientan. Existen ya calles y pequeños espacios abiertos asimilables a plazas. Estas gentes practicaban el rito funerario de la incineración. Cuando una persona fallecía, sus restos eran quemados y las cenizas, acompañadas de algunos utensilios personales, se depositaban en una urna que se enterraba dentro de una cista. El Valle del Ebro será la vía natural de penetración de influencias europeas y mediterráneas hacia el interior de la península. El hierro, muy superior al bronce por su dureza, demostró ser esencial para la guerra y su uso será muy importante en la fabricación de armas, sobre todo espadas. Concluye así una época marcada por las invasiones militares y el cambio de formas de civilización. Como elemento más significativo en la cultura material, destaca la cerámica elaborada a torno rápido, lo que le proporcionará una mayor calidad y consistencia, imitando formas griegas y mediterráneas.
Las vasijas se decoran con motivos geométricos y vegetales, y escenas con figuras humanas y animales. Hasta ahora, todo era anónimo. No había nombres ni textos escritos. En la época ibérica, comienza a haber protagonistas. Con la segunda edad del hierro, las tierras del futuro Aragón entrarán de lleno en la historia. Los individuos se organizan, se construyen las primeras ciudades y los grandes pueblos se asientan e identifican con territorios concretos. Se desarrolla el sentido de la propiedad privada y se jerarquiza la sociedad. Aparecen las primeras monedas en plata y bronce que indican la existencia de una economía con intercambios comerciales, así como la presencia de ciudades-estado, de cuya autonomía estas monedas son su principal símbolo. Grandes poblados amurallados controlan el territorio. Por primera vez para Aragón, existen testimonios de autores antiguos sobre sus pueblos y sus tierras. Se introduce la escritura sobre todo tipo de soportes, con lo cual los hombres podrán escribir lo que hablan y legarlo a la posteridad. Íberos y celtíberos emplean 28 signos silábicos y alfabéticos con claras influencias fenicias y griegas. Los celtíberos hablan una lengua céltica, aunque escrita con caracteres ibéricos. Los íberos, que proceden de un sustrato indígena de carácter mediterráneo, se localizaban en el Aragón centro-oriental. Todo el territorio suroccidental lo constituía la Celtiberia, que se extendía también por las mesetas castellanas. El territorio se jerarquiza con centros urbanos principales, como Jaca, Huesca, Ségeda o Veligio, de los que dependen los territorios de explotación y otros poblados menores. Desarrollaron una industria cerámica y metalúrgica muy avanzada. La calidad de las espadas celtibéricas era proverbial y fueron adoptadas por los propios romanos. Estos pueblos mantenían una estructura social avanzada que se verá alterada, lenta pero inexorablemente, desde que a fines del siglo III a.C. los romanos vayan imponiendo su presencia. La religión de los íberos contaba con un panteón de dioses con distintos atributos y funciones, con una diosa, madre de la fertilidad, y un dios de la guerra, de probable carácter solar y funerario. Entre los dioses célticos destacaba Lugh, venerado en amplias zonas de Europa, que poseía algunos santuarios al aire libre en la Celtiberia. El geógrafo griego Estrabón relata que los celtíberos rendían culto y realizaban ofrendas a una divinidad sin nombre. Los cadáveres de los guerreros fallecidos en combate eran expuestos para que los devoraran los buitres, creyendo que así sus almas se elevaban directamente a los cielos. Quemaban a sus muertos
y enterraban sus cenizas en urnas, fijando con estelas el lugar de la tumba. Durante todo el siglo II a.C., coexistirá la política de conquista y colonización romana, con gran resistencia indígena, que en algunos casos y lugares alcanzará cotas épicas. Las guerras entre romanos e indígenas serán una constante que no acabará hasta el siglo I a.C., cuando el mayor potencial humano, económico y militar de Roma acabe imponiendo su dominio. Habrán sido necesarios casi 2 siglos para que Roma logre integrar definitivamente estas tierras a su imperio.